No la tiene ni un diputado, ni Redondo la tiene. Es tapadura. Es tapadura. Esto es Don Otto. Pasa. Tendré Pasa, que, Lucecita. Sí. Tendré que hacer una protesta. Todos siempre que le miramos. ¿Cómo ha estado? Buenos días. Me dice un amigo, María Antonieta cree que vos sos rixista, dice. ¿Cómo? ¿Quién? María Antonieta, le digo. No puede ser, le digo. No digas nada. No diré nada para Porque fue una conversación en privado del amigo. No diré nada. Porque yo le digo, críticas, necesito críticas, pero así, rápidas, necesito críticas de lo que usted percibe, pero ya no como ciudadano común, sino del amigo mío, ¿Cómo me están percibiendo? ¿Cómo me están percibiendo los políticos? Usted que habla con todos los políticos, por favor, dígame, porque necesito retroalimentarme. Yo no paso de mi casa al trabajo, casa, casi nunca me reúno. Y entonces, pero no, hombre, no es reclamo. Entonces, en una de esas que me soltó, María Antonieta Mejía cree que usted es libre, me dice que usted es rexista. No, hombre, ¿cómo puede? Me lo pone nervioso. No. Y que le faltan las palabras cuando está con ella. No, ¿Se fija? Así No. piensa, es que así piensa mucha gente. Mira, yo el sábado, inclusive, tuve un intercambio con Rixi. Y es bueno aclararlo. A mí me gusta ser transparente. Me encanta la transparencia y decir cómo soy yo para que después nadie se sorprenda de mi forma de ser. ¿Cuántas veces les he dicho, yo no sé si eso es ético para un periodista, decir que mi formación doctrinariamente es liberal, desde pequeño, para que nadie se sorprenda después cuando defiendo, pregunte o repregunte? ¿Usted cree que es ético, abogada Maribel, que un periodista diga, mi formación y mi doctrina es liberal? Mire. No, pero solo dígame sí o no y después profundizamos. Por supuesto. Es ético decir Sí. cuál es su El ideología. liberalismo no es una cuestión propia del Partido Liberal. El liberalismo Correcto. no es propia del el liberalismo como filosofía e ideología. Mire qué privilegio. No, sí, ya Es siempre privilegio es así. ese, ¿ve? No, siempre es así, siempre es así. Pero tengo una relación personal de hace décadas, tanto con Otto y María, su esposa. Por eso es OIM. Otto y María Martínez, OIM, sí. Pero de décadas, cuando fue subsecretario, creo que en esos tiempos era Economía, ni siquiera era Industria y Comercio, Otto Martínez. Entonces tengo una relación de mucho afecto con ellos. Y un día andaba con una constitución desfasada, de las primeras que editó la empresa. No, hombre, Otto y María, ¿y por qué a este amigo lo tienen con esta constitución desfasada? Con miles de reformas que se han hecho y no están. Y entonces tuvieron ellos la decisión de decirle, vamos a regalar esta constitución a Renato. Bonita, Clase de muy linda, constitución. bonita. Sí. ¿La ha visto ahí en el Congreso? No. A nadie. No, Nadie tiene, no tenemos de eso. no, esa es solo la clase privilegiada. Y esto que no la ha ojeado la diputada María Antonieta. Ya lo vi. Cuando me la piden, Renato, regálemela, por favor. No, no miran que... Sí, que ya le vi que tenía nombre y apellido. Hoy la vamos a explotar esta constitución. Falta uno, porque ayer me reclamaron en Libre, ahí está Harry Dixon, que cómo es que viene Maribel Espinosa, María Antonieta Mejía y solo un diputado de Libre. No les digo... Es la democracia. Somos partidos Ah, no, porque están midiendo el tiempo. Están midiendo el tiempo. Y entonces, es aquí donde como periodista tengo que hacer acuerdos. Vaya pues que lleguen dos. Es como cuando alguien de interés noticioso mío me dice, voy al programa, pero si voy solo o sola. Pero como es de mi interés, ni modo. Aunque después me caigan las avispas, que donde esté el otro frente. Es que, miren, yo les voy a decir algo, pareciera que es fácil el periodismo no es fácil. Periodismo manejado correctamente es una de las carreras más desgastantes emocionalmente. Tiene que ser muy resiliente usted. Óigame. Resiliencia. Ah, bueno, y ya les cuento, ¿verdad?
creo que no falto a la ética, porque el sábado se murió la mamá de mi compañera Telma Mejía. Telma. Entonces, como Rixi viene aquí seguido, siempre se va a conversar con el equipo de redacción de TN5, porque después del Frente a Frente preparamos el noticiero. Y le informé, porque no había visto un mensaje de ella de semanas antes que me dice: Renato, lo invito a que revise mis intervenciones para que en ese medio no se mienta ni se tergiverse. No me confunda con los candidatos del Partido Liberal Nacionalista, no somos iguales. Porque yo cuando lanzo críticas es para toda la élite política. Claro que hay excepciones. Pero a quien no le caiga el guante, que no se lo plante, pues. Así es. Entonces, le informé de la muerte de la mamá de Telma y hubo un intercambio de opiniones. Y después que ella me envió un mensaje, tuve que decirle que los amigos se toleran, porque Rixi parte de una premisa, que los amigos se apoyan. Rixi parte de la premisa que los amigos se apoyan. Somos amigos, le digo. Pero amor no quita conocimiento. Pero tengo que decirle que mi doctrina es liberal y por eso algunas veces disiento de los mensajes que usted envía al público. Me parece que entre amigos es ético decirse las cosas. Ella me dice, los amigos se apoyan, y yo le digo, correcto. Y esto más, si llega a ser presidente de la República, le dije también, cuente con mi apoyo siempre y cuando creamos que es una decisión para el beneficio de Honduras, para mejorar las condiciones de vida de la gente, para el bien común. Pero téngalo presente, que mi crítica, si no es así, la tendrá. Fíjate que yo, por eso casi nunca dejo, no hay ningún presidente que diga que es amigo mío, porque siempre salen resentidos. Fíjate que Mel es el que más tolera. Es que Mel, en su estrategia de ser, su personalidad, es como Callejas, tolerantes con las críticas. ¿Qué no le dicen al presidente? Mira, tolerantes. ¿Qué no le Hay dicen a Callejas que no le decían. ¿Qué no le decía yo? Y cuando me miraba el siguiente día Callejas, ¿cómo está Renato? Claro que sabía. Los presidentes saben, tienen equipos que les envían mensajes que dice cada quien, cómo está la opinión pública. Yo creo que Meli aprendió a Callejas a ser así. Meli aprendió a Callejas. Es mi percepción, a ser tolerante. Ahora, ¿sabe qué? Aún y cuando aquí se emiten críticas, la gente de Libre aquí tiene cabida y viene. Sí, por supuesto. Vienen. Y muchas veces Mel es el que dice, quiero a alguien ahí, en frente a frente. Entonces, bueno, ¿qué? Estoy hablando mucho y después me critican que yo hablo mucho, pero estoy contando cosas que le importan al público, como soy yo. Entonces, en ese intercambio de mensajes con Rixi, cuando me dice los amigos se apoyan, Rixi, podemos ser amigos, pero algunos pensamientos suyos disienten. Yo disiento de ellos, algunos pensamientos suyos, porque mi doctrina política, no partidaria, política, mi filosofía es otra. Y claro, por ética no voy a leer todo el texto, eso fue el sábado. Y entonces, cuando yo pregunto, una vez lo dije aquí, o repregunte, es en función de mi formación, tratando de ser objetivo, pues, tratando de ser objetivo. Pero mi esencia, mi doctrina espiritual, doctrinaria, me hace ser como soy.
Entonces, María Antonieta, Entonces, no. no, soy amigo Es de falsa Rixi, pero no percepción. soy rixista. Bueno, Es decir, soy demócrata, pero no soy nacionalista. Esas son las cosas que deben de quedar claras. Y por ser liberal, no dejo de criticar al Partido Liberal. Se les está yendo el triunfo de las manos. Yo creo que sí. Se les está yendo el triunfo de las manos. Lo tenían así, ¿ve? Claro, lo digo desde mi percepción, yo puedo estar equivocado. Pero se les está escurriendo. A mí ser de doctrina liberal no me impide decir eso. de acuerdo. Se molestó la esposa de Salvador Narrala un día que saqué unos mensajes privados entre Salvador y Jorge, que solo yo los tenía, los publiqué y donde se criticaba a Hiroshka. No me ha vuelto a hablar desde ese día. Pero bueno, como uno no vive de que lo quieran o no lo quieran, uno sigue desarrollando su periodismo. Dicho esto, lo tenía preparado para cuando viniera María Antonieta. Pero Muchas gracias. no hay nada. ¿Qué es lo que tenemos para hoy? Miren, hoy es un día muy importante, no voy a decir histórico, porque para mí los días históricos son aquellos días grandiosos de Honduras, hombre, histórico en este país. donde ocurre por primera vez algo que le favorezca de beneficio para el país. Entonces, no voy a decir que es un día histórico, voy a decir que es un día trascendental, porque si se logra instalar la sesión del Congreso Nacional vía autoconvocatoria, hombre, digo yo, funcionó el Estado de Derecho, como que estoy emitiendo ya juicio valorativo, pero es que es así. Que alguien me diga cuándo se han autoconvocado los diputados y que sus aprobaciones, leyes, mociones, lo que sea, porque son para puntos únicos cuando se trata de agenda extraordinaria. En esta ocasión, lo que van a hacer ustedes es ampliar las sesiones ordinarias, ¿no? Porque temen que Redondo utilice la comisión permanente para legislar en las próximas semanas o meses. Al extremo que la oposición teme que si no hay declaratoria del Consejo Nacional Electoral después de 30 días de las elecciones de quién ganó, ¿sabe lo que dice la Constitución? Que eso va al Congreso y que el Congreso ahí Redondo y los diputados lo decidan. Y si lo que tenemos instalado ahí es una comisión permanente, ya Redondo con su comisión permanente puso al fiscal general. Esos son los temas que hoy vamos a debatir en Frente a Frente. Lucecita, el título del programa. Muy buenos días, compartimos con ustedes el tema del día. Hoy se pondrá a prueba una vez más el Estado de Derecho con la autoconvocatoria a sesiones promovida por 63 diputados con base en el artículo 191 constitucional. ¿Cuál cree usted será el desenlace? Envíe su comentario al 9773-6065. Mal el número. ¿Cuántos están firmando esta autoconvocatoria? ¿Ya tienen el número, Maribel? Perdón. De la firma, mire, en este caso particularmente tienen aseguradas 43 firmas del Partido Nacional. 43 firmas del Partido Nacional. No las he visto todavía. ¿Las tiene firmadas? Bueno, muéstremelas en la tarde. Con todo gusto. Así es. Sí. Es decir, cada partido, gracias por la invitación en Sí. primer lugar y compartir este set con los diputados aquí presentes. Nosotros hicimos la convocatoria en una situación excepcional, porque lo pudo haber hecho la mitad más uno y no lo hizo. En ese sentido, la convocatoria es para los 128 diputados. Cada partido es responsable, como acaba de decir la diputada, de la obtención de sus firmas, pero eso se va a ver hasta hoy a las 3 de la tarde. Cada bancada debería de tener las firmas listas para celebrar la sesión. En ese sentido, yo quisiera ser muy rigurosa en lo que tenemos que hacer para no entrar en debates políticos. Sí, pero hay otras opiniones. Yo escuché una opinión de un liberal ayer que decía que tenían 77 diputados confirmados
Es que sí tenemos noticias, lo que pasa es que el documento donde aparecen las firmas de un lado y de otro todavía yo no lo tengo. Bueno, no, yo le entiendo. Si usted no tiene la información completa, no la voy a forzar a que diga una información que no tiene. Yo la conozco bien, no se preocupe. ¿Qué dice el artículo 191 de la Constitución de la República? Dice, un número de 5 diputados podrá convocar extraordinariamente al Congreso Nacional para sesionar en cualquier lugar de la República cuando el Ejecutivo, otra autoridad, fuerza mayor o caso fortuito impidan su instalación o la celebración de sus sesiones. Es que vamos desde el 190. El Congreso Nacional se reunirá en sesiones extraordinarias cuando lo solicite el Poder Ejecutivo, cuando sea convocado por su comisión permanente y cuando así lo acuerde la mitad más uno de sus miembros. En estos casos solo tratará los asuntos que motivaron el respectivo decreto de convocatoria. Y luego viene el 191, que un número de 5 diputados podrá convocar extraordinariamente al Congreso Nacional para sesionar en cualquier lugar de la República cuando el Ejecutivo, otra autoridad, fuerza mayor o caso fortuito impidan su instalación o la celebración de sus sesiones. Así es. O sea que Estamos aparados en ley. es lo que pienso yo como ciudadano de Honduras. Es lo que pienso yo. Que esa autoconvocatoria de hoy está amparada en ley. Es legal. Aunque Luis Redondo, que tenía tiempo de no escribirme, me envió un mensaje el otro día. Miren que les estoy poniendo todos los insumos. Entonces me dice Luis, Renato dice, pero voy a poner el Apple TV para que miren que no estoy siendo ficticio, mentiroso con lo que expongo. Me dice Luis, ahí está ya. Vamos a ver, póngalo en pantalla. Renato, analícelo. Esa agenda en favor del pueblo, infraestructura, salud, contra la corrupción, a favor de los migrantes. Pásenme para ponerlo vertical y pasar a lo otro. Y él me mandó la agenda legislativa que tiene desde hace días. Aquí está. Construcción de los centros de estabilización y emergencia, a quienes va a beneficiar. Construcción de un centro policlínico en Trinidad Santa Bárbara. Construcción y equipamiento del Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud. Esta es la agenda que dice él tiene para aprobar, pero que no se aprueba porque no se hace quórum en el Congreso. Equipamiento tecnológico de 7 escuelas agrícolas del país con el aporte no reembolsable de la República Popular China. Aquí viene otra. Migrantes hondureños retornados podrán ingresar sus bienes al país sin el pago de impuestos aduaneros, ley del seguro social para migrantes hondureños y sus familiares, ley para la protección de los derechos laborales de los guardias de seguridad, prohibición de cobros por salarios, por saldos mínimos, bajos promedios y transferencias electrónicas en cuentas bancarias. Estoy seguro que el mensaje de Luis al enviarme esto, mire, yo tengo agenda, el problema es que la oposición no viene a sesionar. Luego, ley para el uso de mezcla de combustibles derivados del petróleo y biocombustible, incentivará la inversión superior a $300 millones para el sector agrícola. Ley de fomento a las inversiones por medio de la eficiencia de los procesos de licenciamiento, ampliación del régimen de importación temporal RIT, garantía global para las importaciones de las empresas acogidas al régimen de importación temporal. Y bueno, estaría 3 minutos leyéndoles todo lo que él me dice, tienen agenda, pero que no se materializa simplemente porque la oposición no va a sesiones. Ok, ya, eso va a formar parte del debate. Aquí está don Harry Dixon, el diputado de Libre. Bienvenido, Harry. Buenos días, es un Renato. placer tenerlo. Un placer, gracias por la Gracias. invitación. Un placer estar con las compañeras y compañeros acá. Ramón Barrios, bienvenido, diputado Ramón Barrios. Muchas gracias. Es un buenos placer días. tenerlo. Siempre es un placer y estar. Muchas también gracias. con La los abogada Maribel Espinosa, abogada, igual. Gracias. Usted sabe que para mí siempre es un privilegio tenerla aquí en el programa. Muchas gracias. Hoy el comienzo Igual. ha sido un poco tenso. No,
No, pero es que esto así es. Esto así es. Así es, Y la nuevamente, diputada, un gusto. la Siempre. diputada María Saludos Antonieta al pueblo hondureño y es un Mejía. placer debatir aquí con los compañeros siempre, en el marco del respeto y la legalidad. Es que así es así es, esto así es. Esta es la pregunta de hoy y el debate se orienta a la pregunta de hoy en Frente a Frente, Luz Madrid. Hoy se pondrá a prueba una vez más el Estado de Derecho con la autoconvocatoria a sesiones promovida por 63 diputados con base en el artículo 191 constitucional. ¿Cuál cree usted será el desenlace? Ahí es el número de teléfono 9773-6065 para que nos escriba a través de WhatsApp y también a través de X @frenteafrente_HN. El periódico digital tunota.com destaca en su portada voto masivo, clave para blindar el proceso electoral en Honduras. Huracán Melissa dejará más de 1 millón de afectados en el Caribe. Estas y más noticias en tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Farmafácil. Todos los lunes, Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor. Solo en Farmafácil. Harry, para ti la autoconvocatoria está enmarcada en la legalidad. Yo creo que me está preguntando ya en vivo. Claro, ya Ok. estamos en vivo. Sí. Yo creo que sí está enmarcada dentro de la legalidad, pero lo que no entienden los compañeros es que eso no va a resolver el problema del conflicto del Congreso Nacional. Yo creo que eso le va a meter más fuego a la crisis del Congreso Nacional. Nosotros tenemos una crisis, tanto el partido de gobierno como los partidos de oposición, que se debería resolver dialogando, se debería resolver sentándose a la mesa y cada quien poner los puntos que le interesa, pensando en que todos esos ciudadanos que se levantan tempranito a votar, votan para que los vayamos a representar dignamente. Para eso vota la gente. Ahora, ¿qué es lo que está pasando actualmente? Nosotros tenemos, como ya lo presentó el presidente Redondo, tenemos una agenda. La oposición alega que si aprueba préstamos, ¿verdad?, que se necesitan para cumplir con un montón de demandas que tiene el gobierno central, hay que pagarle, por ejemplo, a las empresas que están construyendo hospitales, hay que pagarle a las empresas que están pavimentando calles. Hay varios temas ahí que los ha expuesto el presidente Redondo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos dicen, no les vamos a aprobar esto porque esto lo que va a pasar es que ustedes lo van a convertir en campaña política y a nosotros no nos conviene porque están pensando solamente en ellos. Están pensando solamente en el proceso electoral del 30 de noviembre. Entonces, ahí es donde empieza el conflicto. ¿Qué va a pasar hoy si se autoconvocan? ¿Qué va a pasar? Le van a meter más crisis al Congreso. Eso es lo que va a pasar. Y las decisiones que tomen, por esta parte no se van a tomar en cuenta. Y vamos a entrar en una crisis tan profunda que se va a ir, como dice, acumulando a la crisis que ya tenemos en el Consejo Nacional Electoral, en la crisis que ya tenemos en el Tribunal de Justicia Electoral. Entonces, ¿a dónde vamos? Yo la pregunta que hago aquí a los compañeros de la oposición, ¿hacia dónde estamos llevando el país? Y no solamente a los sectores visibles de la oposición, a esos sectores que no se miran y que sé que están atrás de todas las decisiones que toma la oposición. ¿Hacia dónde vamos con este país? ¿Hacia dónde queremos llevar el proceso electoral? ¿A una crisis sin precedentes? Eso es lo que... Yo por eso no traje la Constitución hoy. Yo dije, voy a llevar la Constitución, ¿pero para qué? Para que nos empecemos aquí a hablar de artículos y artículos cuando este no es un tema jurídico. Este es un tema eminentemente político y los conflictos eminentemente políticos deberían de ser resueltos por políticos, pero pareciera aquí que esa calidad de políticos nos está quedando muy grande en este país. No tenemos capacidad ni de dialogar, no tenemos capacidad de sentarnos, no tenemos capacidad de decir, mire, esto está bien, esto no está bien, vamos a llegar a un punto en común para poder sacar a Honduras adelante. Pero ¿qué es lo que están pensando acá, Renato? Aquí todo el mundo está pensando en elecciones. Eso es lo que está pensando. No le importa que el Consejo Nacional Electoral esté agarrando fuego,
no les importa que el Tribunal de Justicia Electoral esté agarrando fuego, y lo más importante aquí es a ver quién le gana el pulso al otro y no están pensando en el pueblo hondureño. Aquí podemos tener cuántos programas quiere que hagamos con la Constitución en la mano, y yo le podría dar la interpretación como abogado que yo quiera, porque de interpretación está lleno toda la historia política de este país. Entonces yo digo, ¿qué va a pasar si se autoconvocan? ¿Qué va a pasar? Ya lo dijo usted. Vamos a ver quién reparó en lo que dijo Harry Dixon hace unos minutos. Bueno. Dijo, no se los van a tomar en cuenta en el Claro. otro lado. Lo que está diciendo es, ni será sancionado lo que ya aprueben, ni será publicado. ¿Eh? Repararon que lo dijo. Lo dijo. Sí, sí, Ahora, claro. pero ahí queda cojo el Estado de Derecho, porque tú mismo partes de una premisa, que la autoconvocatoria es legal. Y si es legal y toman decisiones... Renato, pero hay que ser realista. Yo recuerdo cuando Luis Redondo se autoconvocó en el gobierno del Partido Nacional. ¿Qué pasó con esa autoconvocatoria? ¿Qué pasó con todo lo que se aprobó allí? Y nadie decía que era legal tampoco. Y nadie Es decía decir, que era legal. Claro. La vez pasada, ¿qué pasó con la autoconvocatoria que hizo la oposición? Casi tenemos una desgracia en esa autoconvocatoria. Uno de los diputados de la oposición le puso un arma en la cabeza a un guardia de seguridad. A eso quieren llevarnos a más crisis cuando... ¿Qué tanto cuesta decir, miren, aprobemos esos préstamos, aprobemos todas esas leyes que ha Aquí están propuesto todos los- Luis Redondo? ¿Por qué? Lo que le mandó a usted. ¿Por qué se asustan por esa agenda? ¿Por qué si es para beneficio de la población? La población está esperando. Mire, mucha población no entiende que si la autoconvocatoria aquí, que si la autoconvocatoria allá. La gente está esperando que el gobierno le resuelva su problema. La gente está esperando que le pavimenten su calle. La gente está esperando que le terminen ese hospital. La gente está esperando, pero ay, la autoconvocatoria, que él dice el artículo tal, que dice el artículo tal, y por aquí, que por allá. Y nos entramos en una maraña jurídica que no va a resolver el problema político. Pues sentémonos, Ok. compañeros de oposición, sentémonos, dejen esos intereses a un lado. Mire, por un lado dicen que vamos a endeudar el país, pero por el otro lado dicen que no quieren aprobar la ley de justicia tributaria. Y yo pregunto, ¿y de dónde le vamos a cumplir a la gente? ¿Cómo le cumplimos a la gente si por aquí dicen no a la ley de justicia tributaria y por aquí dicen no préstamos? Pero lo que están ahí preocupados es que si el gobierno va a salir con la bandera de que hizo muchas cosas. Ya hicimos muchas cosas, Renato. Ya nosotros hicimos carreteras, hicimos puentes, hicimos hospitales. Seguir cumpliéndole a la gente no va a cambiar nada en estos 33 días que quedan de elecciones, pero esa es la mezquindad que yo miro en la oposición. Si lo dejo hablar usted en este momento, después de que habló Harry Sí, Dixon, sí, entonces sí. se alarga el mensaje del partido. Por lo No, somos tanto, respetuosos. debo escuchar a la oposición. María Antonieta Mejía. Bueno, casi le creo a Harry Dixon. Yo casi lloro con todo lo que dijo. Déjeme hablar más y Dice, me va a creer. Crisis, acá sí inundamos con tantas lágrimas. Crisis, habló de crisis. Pero no es menos cierto, Harry, que hay que también refrescarte un poquito la memoria. La crisis en las instituciones es generada por Libertad y Refundación. Si no, entonces remontémonos en los tiempos. ¿Quién generó la crisis en el Consejo Nacional Electoral? Ana Paola Hall, López Osorio, José López Osorio. No, fue Marlon Ochoa con ausentarse de sus funciones. ¿De qué partido pertenece Marlon Ochoa? Partido Libertad y Refundación. Vamos a ver quién está ahorita debilitando la institucionalidad en el Tribunal de Justicia Electoral. Mario Morazán se ausenta por capricho y sosiego y se levanta de las sesiones por su incapacidad de debate. Entonces, ¿de qué partido pertenece? Partido Libertad y Refundación. ¿Quién está ahorita con una parálisis de 2 meses en el Congreso Nacional? Los diputados, usted, Barrios, Maribel Espinosa, María Antonieta. No, se llama Luis Redondo. ¿Y a qué partido pertenece Luis Redondo? Al Partido Libertad y Refundación. Hay una constante, ¿cómo se llama? Libertad y Refundación. Entonces, ¿quién tiene la crisis generalizada en las instituciones? Libertad y Refundación. Eso le llama la mezquindad a la oposición, mezquindad la de ustedes, porque no quieren que las instituciones se desarrollen en legalidad y debida forma, porque para eso está el debate. El debate se construye.
El Pleno del Congreso Nacional se constituye por los 128 diputados. Las decisiones se toman por votación. Y en efecto, usted no trajo la Constitución porque usted ya la quemó en el Congreso Nacional. Por eso definitivamente no la anda trayendo. Usted es el menos indicado de decirlo, en este caso particularmente que quiere respetar, si usted fue el primer promotor de la violencia en la Constitución, quemándole a la vista y paciencia del pueblo hondureño. Entonces, hablemos coherencia. Y la coherencia está aquí, es que tenemos 2 meses de estar paralizados. Y mire, don Renato leyó al inicio todo lo que le mandó Luis Redondo, una agenda. La mayoría están para tercer debate. ¿Por qué no lo debatimos en el Congreso Nacional? ¿Por qué no construimos un debate y construimos leyes con las observaciones de todas las bancadas? Es que todos lo quieren llevar cocinado. ¿Y por qué? Porque son las malas prácticas. Llevémoslo al Pleno, debatamos con altura. Hagamos las enmiendas del caso a todos los proyectos de ley que están para el tercer debate, porque hay que imponer solo su voluntad. Y es que, acaso, aquí habemos la voluntad de unos personales, aquí está la voluntad de representación del pueblo liberal, aquí hay también representación del pueblo nacionalista e independiente, también para ustedes. Y ustedes eso están religiendo. Este es el caso que le van a dar de demostración de patriotismo al pueblo hondureño. Lo que estamos pidiendo no está alejado a la realidad. ¿Por qué cerrar el Congreso y no debatirlo en el Pleno? ¿Le tienen miedo al Pleno abierto? Porque las convocatorias deben ser públicas, entonces que el pueblo hondureño observe realmente cuáles son los diputados que quieren aprobar proyectos en pro del pueblo hondureño. Pero no es cocinado que deben de llevar las cosas. Para eso existe la democracia descansa en las decisiones de las mayorías. Ahora Honduras, miren, aquí en esencia hay un punto que promueve la autoconvocatoria. La autoconvocatoria se promueve para ampliar el periodo de sesiones ordinarias del Congreso, porque hay un temor en la oposición. ¿Saben cuál es el temor? ¿Cuál es el temor? El temor es que ante esas contradicciones, disensos en el Consejo Nacional Electoral, 30 días después de las elecciones, no haya una declaratoria de quién ganó, por aquello que pueden haber 2 a favor, 1 en contra. Sí. Entonces, ¿qué dice la Constitución? ¿O cuál es el artículo? ¿Cuál es? Usted sí. Rebata después el temor. Usted rebata después el temor. Las atribuciones de la comisión permanente. Que una comisión permanente, en caso de que no se haya ampliado las sesiones ordinarias, una comisión permanente decida quién será el futuro presidente de Honduras. No puede. La comisión. No creíamos que no podían nombrar un fiscal con 9 diputados y sí se pudo, ¿verdad? No, entonces, miren. Se nombra interinamente. Entonces, ese es el puntito álgido, creo yo. Si ese no es el puntito álgido, entonces ustedes rebátanme a mí. Claro. Pero es mi percepción que la misión de estos diputados en oposición para la autoconvocatoria es ampliar el periodo ordinario. Ampliar el periodo ordinario. Y entre otras cosas, el temor es que una comisión permanente, si no hay declaratorio oficial del triunfador o triunfadores en el CNE, diga y hasta recuente votos y diga quién es el próximo presidente o presidenta de Honduras. Bueno. Artículo 208. Después de la pausa, usted tiene la palabra e inmediatamente Maribel. No me va a negar que a usted le gusta hablar después de escucharlos, sí, siempre que todos hablen, ¿verdad? Sí, entonces, mire qué prerrogativa tiene aquí enfrente a frente usted. De ellos. Vamos a la pausa. Gracias por sus mensajes a través de Aquí Damos Lectura. Alex opina, 20 años de lo mismo, más impuestos, más devaluación, más controles, más mojados, más Estado, menos libertades. ¿Cómo nos ha ido con eso? José opina, en Honduras no se puede convocar una constituyente de manera directa ni por decisión de un solo poder del Estado. Solo puede hacerse por vía legal con aprobación del Congreso y del pueblo, y cualquier intento fuera de eso sería ilegal y peligroso para la democracia. David Lanza también opina, es sumamente ofensivo el menosprecio a la inteligencia que hace Harry Dixon y Redondo al pretender decirnos que la agenda de ellos no es electorera. La mayoría de los hondureños no somos tontos, lo primero que ese país necesita es cambiar esa ley orgánica del Congreso. Ese es el génesis de cada crisis en este país.
Smith escribe, hace unos minutos el Congreso Nacional lo publicó, tiene tantas falacias que solo se convierte en una narrativa simple, una muerte anunciada de pérdida de poder y una aceptación del sepelio del liderazgo. Luis Redondo nunca fue líder, sino títere, no deja de amenazar, para él todo es delito. ¿Miguel opina? Sí. Miren hasta dónde se confunde el público. Miren hasta dónde se confunde el público. Y ya a tabla raja, esta autoconvocatoria no es para constituyente. Miren hasta dónde se confunde el público. Y estas confusiones se generan porque hacen tantos alborotos los políticos en los órganos electorales y el Congreso, que la gente misma interesada en el país confunde las cosas. Esta autoconvocatoria no es para constituyente, ¿qué se le ocurre eso? Respeto al televidente que lo pensó así, respeto su criterio, pero debo yo aclarar el asunto. Unos 3 mensajes más, perdón. No, él se refiere a lo que dijo Roosevelt. Sí. Están asociando Sí, todo. Están asociando. Y creando una confusión en la gente. Yo quiero que vayan limpiamente a votar por el mejor de los 5 candidatos presidenciales, alcaldes y sus corporaciones y diputados. Eso es lo que quiero. Este es otro problema interno que tiene el Congreso. 3 mensajes y nos vamos a la pausa para que venga Ramón Barrios y Maribel Espinosa, ambos diputados. Miguel Zelaya escribe, solo porque el fiscal es del oficialismo les da la verdad absoluta a Ochoa en el Consejo Nacional Electoral, Morazán en el TJE y Redondo en el Congreso Nacional. No, y eso no puede seguir con chantaje y extorsión poniendo de frente al Ministerio Público. Llegaron por coyuntura, fuerajo, se irán por ser más de lo mismo y peor. Alan Alvarenga opina, ojalá se pueda sesionar porque ya vimos que Redondo está mal asesorado e influenciado por Mel y abogados barateros que de seguro les dicen qué hacer. Luis Redondo, al igual que Marlon Ochoa y otros tantos más, son un verdadero chiste. Se van porque se van y no nos dejaremos. La intención de Redondo es reunirse a trabajar para aprobar la ley de licencias ambientales express. Lo que quiere es destruir nuestro país. No sirve para legislar, solo destruye. Son algunas de las opiniones a través de X. También puede opinar a través de WhatsApp. Ramón Barrios, diputado de Libre, y luego la diputada Maribel Espinosa. Muchas gracias, Renato. Quiero empezar por una alusión que usted hizo a la comisión permanente y porque yo he escuchado sobre todo al jefe de bancada del Partido Nacional 2 semanas atrás decir que la comisión permanente, en caso de que no se diera la declaratoria por parte del Consejo Nacional Electoral, pues asumiría esas funciones. Yo quiero decir que eso es completamente falso. Usted tiene la Constitución de la República ahí, Renato, artículo 208 de la Constitución de la República. En el artículo 208 están todas las atribuciones de la Comisión Permanente. Son 15. 15. Y ninguna, pero ninguna, pueblo hondureño, se refiere a que la Comisión Permanente tiene dentro de sus atribuciones suplantar o tomar una de las atribuciones que tiene el Consejo Nacional Electoral. Es cierto que el Congreso Nacional lo puede hacer, pero entonces nos vamos al artículo 205, Renato. Ahora nos vamos al 205. Fíjese, 205. Numeral 7. 205, numeral 7. Esa es una atribución del Pleno del Congreso Nacional. Solo el Pleno del Congreso Nacional, es decir, los 128 diputados, todas las bancadas, podemos en un momento determinado, de manera excepcional, hacer esa atribución que nos dé el constituyente en el numeral 7. Por lo tanto, quien dice que la comisión permanente se quiere establecer para tomar una atribución que le compete al Pleno del Congreso Nacional y que le compete, y estoy seguro que el Consejo Nacional Electoral, rectorado por la doctora Ana Paola Hall, lo está haciendo también, pero no divisamos en el horizonte que esa atribución pueda tomarle el Congreso Nacional. Yo quiero dejar establecido entonces que alguien puede decir cualquier cosa, pero aquí están las 15 atribuciones del Consejo Nacional Electoral y en ninguna se le da una atribución
para suplantar al Consejo Nacional Electoral. Yo quiero ya dejar, porque siempre he escuchado a la oposición o parte de la oposición que dice que la comisión permanente va a hacer el reconteo o los votos o va a hacer la declaratoria. 15 atribuciones y no está expresamente eso. Barrio, eso es lo primero. Barrio, le hago, solo termino, le hago solo un paréntesis. Mire, usted lo va a repetir 1000 y 1000 veces en todos los programas y ellos van a seguir diciendo que la comisión permanente No, va a porque hacer ya eso. están cambiando, ya están cambiando. Y comienzo con algo, Renato. Una autoconvocatoria, y lo digo por la pregunta. No tiene audio, dice Barrios. Una autoconvocatoria per se, no legitima el Estado de Derecho. Fíjese lo que estoy diciendo. Puede ser el cable. Si no hay audio, puede ser la cablera. No estamos bien con el audio. Entonces usted, como televidente, no sé qué cablera es, inmediatamente llame a esa cablera. Si ustedes no me restablecen el audio de frente a frente, yo me paso a otro cable. Así hagan. Los consumidores así deben hacer. Si no se sienten satisfechos con una cablera, pásense a la otra, por favor, pero el audio está bueno de Televicentro. Muchas gracias. La autoconvocatoria per se, Renato y ciudadanos, no legitima el Estado de Derecho. Las autoconvocatorias, y ya usted lo leyó y lo voy a reafirmar, necesitan unos requisitos previamente. No es que a 5 diputados y diputadas se les ocurre convocarse al Congreso Nacional. Voy a empezar por lo que establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ley orgánica que fue sancionada en tiempos del periodo y cuya presidencia en el Congreso Nacional era el Partido Nacional. Artículo 22, numeral 15. Artículo 22, numeral de la parte final, porque Sí. es la ley orgánica. Es la ley orgánica. Okay. La ley orgánica. No la tengo aquí. Sí. No está en la versión. No, le faltó. Ya la voy a pedir. Ese artículo 22 le da la facultad al presidente del Congreso Nacional establecer la agenda para las sesiones de pleno. No es cierto que es, digamos, el pleno quien establece la agenda. Esta ley orgánica en el artículo 22, numeral 15, le da la potestad al presidente del Congreso establecer la agenda para las sesiones de pleno, pudiéndola modificar cuando sea conveniente. Pueblo hondureño, estamos hablando de la Constitución de la República. Quien tiene la facultad, porque así lo establece la ley orgánica, es el presidente del Congreso, en el numeral 15, Renato. Sí, aquí lo tengo. ¿Es bueno? Sí, Él es el que establece Sí, aquí está. las sesiones. Él es el que establece la agenda. Mire, a todos los diputados del Congreso Nacional nos llegó un formato. Mire cuántas páginas tiene, Renato. 42. De todos los dictámenes que el presidente del Congreso, yo no soy miembro de la Junta Directiva, pero me llegó este formato y yo lo imprimí porque me gusta ser responsable. Y fíjese que esta es el proyecto de agenda que nos mandó el presidente. Y si usted ve, aquí están todos los proyectos pendientes y entonces ve que él categorizó cuáles son los urgentes, cuáles son los menos urgentes, cuáles están en tercer debate. Él queriendo establecer una agenda con los jefes de bancada. Mire, Renato, si en este momento usted se va a San Pedro Sula, a la salida de Chamelecón hacia Cofradía y Naco, estos reportajes que ustedes hacen del tráfico, alguien que va de Chamelecón en este momento a Naco dura aproximadamente 1:30 en llegar. Eso es un préstamo que está pendiente, que es parte de la agenda. Yo fui invitado en la sesión pasada de jefes de bancada, en mi calidad de presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, y como yo soy del departamento y representante del departamento de Cortes, Renato, entre otras cosas, le pregunté al jefe de bancada del Partido Nacional y del Partido Liberal si podíamos poner en agenda para llegar a un consenso este préstamo que beneficia a todos los ciudadanos que van de Chamelecón a Naco y finalmente Cortés, porque este préstamo amplía esa carretera que es de 2 carriles a 4 carriles. La respuesta fue no.
No vamos a apoyar ese préstamo que beneficia a los ciudadanos. Entonces, esa es la agenda que está tratando, en aras de las facultades que le da la ley orgánica el presidente Redondo, llegar a consensos con los jefes de bancada. Y ahora nos vamos a la Constitución de la República. Usted leyó muy bien, y las compañeras también, el artículo 191, que es el que establece, vamos al 191, que es el que establece las autoconvocatorias. Un número de 5 diputados podrá convocar extraordinariamente al Congreso Nacional para sesionar en cualquier lugar de la República. Y a continuación esa coma le va dando los 3 requisitos que necesita esa autoconvocatoria. No es que la autoconvocatoria por se es legítima por ser autoconvocatoria. Debe llenar 3 requisitos, Renato y ciudadanos hondureños. Cuando el Poder Ejecutivo, otra autoridad lo impidan. El Poder Ejecutivo no está impidiendo la celebración de sesiones del Congreso Nacional. Otra autoridad. Por eso, primero el Poder Ejecutivo. Segundo, otra autoridad. No hay otra autoridad que impida una sesión de pleno. Porque acabo de leer que la ley orgánica, lo primero que debe hacer el presidente es establecer, de acuerdo al numeral 15, la agenda para las sesiones de pleno. Él tiene esa facultad. Nos puede gustar o no nos puede gustar Redondo, pero eso lo establece la ley orgánica. Él tiene la facultad, porque se lo da la ley, de establecer la agenda. Y eso es lo que ha estado, ya lleva 3 o 4 sesiones con los jefes de bancada, tratando de consensuar una agenda. 2, cuando hay fuerza mayor, caso fortuito, que impidan la instalación o la celebración de sus sesiones. Mientras no se consensúe en agenda, no puede haber sesión de pleno. Y ahí paso al plano político, efectivamente. Hace 4 años. Dejemos todas las leyes, como dice el diputado Harry Dixon. Aquí pasa, Renato y ciudadanos, por la capacidad que tenga el presidente y los jefes de bancada de entender que la ampliación de la carretera de Chamelecón a Naco y Cortés beneficia a todos los hondureños, que por allí circulan liberales, nacionalistas, pinuistas, rojos, colorados, por consensuar que la carretera que va de La Ceiba hasta Trujillo también beneficia al pueblo hondureño. Entonces, esta es una parte política, y con esto cierro. La autoconvocatoria per se no establece Estado de Derecho, sino se reúnen las condiciones y los requisitos que establece el artículo 191. Maribel. 10 minutos 41. Eso no importa, abogada, eso no importa. Yo estoy moderando el debate, yo lo estoy moderando. Espero me dé el mismo tiempo, gracias. Mire, voy a comenzar diciendo algo importante que está en su libro. Dice, una constitución no tiene valor por sí misma, sino por la voluntad de los hombres libres de respetarla. Es la dedicatoria que le hizo don Otto Martínez. Pueblo hondureño, la clase política, por general, habiendo excepciones, en los últimos años ha roto la Constitución, ha depravado la interpretación de la Constitución, porque no tienen voluntad política de sujetarse a ella. Estoy en desacuerdo con lo expresado por el abogado Barrios por una sencilla razón. Él se refiere de manera aislada a la atribución contenida en el artículo 22, numeral 15. Pero se le olvida que el artículo 57 del mismo ley orgánica dice, las sesiones ordinarias son convocadas por el presidente y se realizan los días martes, miércoles y jueves de cada semana del periodo de sesiones en los horarios que la misma determine.
Luis Redondo tiene el deber de convocarnos los martes, los miércoles y los jueves al Pleno, independientemente que tenga que hablar con las comisiones. Mire qué grave. Yo recibí hasta recientemente del propio Luis Redondo todo eso. Yo ya lo leí, estoy lista para debatir. La pregunta que me hago, pueblo hondureño, es ¿por qué no me convoca? Martes, miércoles y jueves. Desde el 27 de agosto está paralizado ese Congreso y no es la primera vez. En todos estos años atrás, jamás Luis Redondo me mandó los dictámenes. Me los mandó recientemente. Pero años atrás no me mandó nada, ni siquiera la agenda del día. Conocíamos la agenda en el Pleno. ¿Y qué es eso? Irrespeto. Violar la ley. Fuimos como corderos al hemiciclo a debatir lo que no sabíamos que iba a pasar. Y ahora es que, ahora es que no quieren la carretera. Falso. Eso es politiquería. Somos responsables de legislar, conocer, debatir sobre los asuntos que se sometan en el Pleno. He escuchado al jefe de la bancada del Partido Liberal y a la subjefa, creo, del Partido Nacional, la doctora Bermúdez, decir, hemos llegado a consensos en 15 o 17 puntos. Entonces yo le hago una pregunta, solo una va a destruir todo eso. ¿Por qué no convocar para prorrogar las sesiones y seguir debatiendo y seguir consensuando? ¿Por qué la negativa a no prorrogar las sesiones? ¿Qué hay algo de oculto en eso? Mire, lo que acaba de decir el abogado Barrios está claro. Yo nunca he dicho, y no me incluya, por favor, yo no he dicho que tiene la atribución la comisión permanente. Claro que el artículo 208 dice cuáles son las atribuciones, pero se le olvida al abogado Barrios que ya tenemos la experiencia con el fiscal, que no existiendo la ausencia absoluta, y que no me venga con cuentos, la ausencia absoluta se da cuando no había ni fiscal general ni fiscal adjunto. Y había un fiscal adjunto e impusieron un fiscal interino. ¿La comisión permanente? Por eso no había ausencia absoluta y lo hicieron. Entonces el problema, don Renato, es de falta de confianza en las acciones de Luis Redondo. Luis Redondo se atribuye ser la ley. Lo que él dice es santa palabra. Habla por el Congreso sin ser el Pleno. Es cierto que él representa al Congreso, pero él no representa la voluntad del Pleno. Él decide lo que vamos a debatir antes de someterlo al debate. Dígame en qué país del mundo es eso normal. Fíjese que convirtió una renuncia en una denuncia sin debatir. Él dice, esto es improcedente. Antes de que los diputados votemos sobre la procedencia o improcedencia. Eso es abuso de autoridad. Eso es violación de los deberes. Eso es impedirle el funcionamiento a un poder del Estado. Eso es impedirle el ejercicio de otros derechos protegidos constitucionalmente, como es el derecho de cada diputado de participar y votar sobre los asuntos que estén en la agenda. Esto no es un tema de agenda, es un tema de falta de convocatoria para ir a las sesiones. No confundamos eso. Y los 8 diputados, no 63, y pido formalmente que cambie su título, 8 diputados fuimos 5 propietarios y seguimos un protocolo. Él habló de los requisitos. Pues sí, cumplimos los requisitos. Le presento el escrito presentado el 22
donde le pedimos a Luis Redondo que convoque a una sesión ordinaria. No lo hizo. Y al no hacerlo, estaba impidiendo cumplir con ese artículo 57 al que me he referido. Le dijimos, convoque a sesión ordinaria. Ponga la agenda, claro, póngala, pero convoque. Y no lo hizo, conforme al artículo 57. ¿Qué hizo? Cometió abuso. Por eso nos vimos obligados, 8 diputados, 5 propietarios y 3 suplentes, a convocar al Pleno. Entonces, el punto hay que centrarlo en el lugar debido. El lugar debido es que tenemos un presidente que debe de convocarnos martes, miércoles y jueves y no lo hace desde el 27 de agosto. Recientemente manda los dictámenes, pues vamos, estamos listos. ¿De qué me sirve que me enseñe eso si no me convoca? Espéreme, en este momento con su exposición me estoy preguntando por qué no los convoca Luis. Así es, y esa Entonces, es la pregunta. porque usted me dice, aquí tenemos este montón de proyectos, dictámenes, ya en tercer debate, a punto de ir a tercer debate. Porque no vamos a sesión. ¿Por qué no los convoca Luis? No hay explicación. Renato, quiero- Y se lo voy a... Ok. Yo le ruego, Voy a- no me vengan con cosas a mí aquí. Hablemosle con la verdad al pueblo hondureño. ¿Por qué creen no los Vamos a convoca hablarle Luis? con verdad. ¿Sabe por qué? Vamos a hablar con verdad. Porque yo no he asistido a las sesiones con los jefes de bancada. Cualquier cosa que se diga aquí es de oídas, porque ninguno de los 4 estuvimos ahí. No, yo sí estuve en la anterior. Ah, bueno. Cuando dije que le pregunté a No los jefes de sabía bancada. eso, ¿verdad? No sabía yo eso. lo acabo Pero, de Imagínese. pero respóndame, No, pero lo acabo ¿por de qué decir. cree usted que no los convoca a Luis Redondo a sesiones ordinarias? Porque es una treta para mantener en crisis al Congreso, al igual que el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral, desde el propio gobierno. Este gobierno desde el primer día dijo que le iban a dar golpe. Falso. Solo ellos lo pueden dar. Tercero, tenemos un militar que es un activista de la cúpula de Libre. 4, tenemos instituciones que están paralizadas. Tenemos instituciones que no tienen presupuesto. No hay explicación lógica para eso. ¿Y por qué no lo agenda? ¿Por qué no nos llevó a aprobar los presupuestos del Tribunal de Justicia Electoral de política limpia con el riesgo de que está entrando el dinero del narcotráfico? Ese es el problema. No sabemos, pero no tienen presupuesto para que. Oye, Jari, solo déjame unos segunditos, ya tendrás todo el tiempo con Barrios para responder. ¿Por qué cree usted que no los convoca Luis a sesiones ordinarias si él mismo dice que Porque tiene este quieren el montón caos. de dictámenes y algunos para tercer debate? Bueno, en primer lugar, porque le tienen miedo al Pleno abierto. Si ahí es por votaciones, es un ente autónomo donde todos tenemos poder y autonomía para la decisión del voto. 1. 2, porque sí quieren tener la crisis que hablaba Harry Dixon al inicio. Crisis en todos lados, porque quien vive de las crisis es Manuel Zelaya Rosales. Y el único que puede pues solventar, porque esto es político, lo acaban de decir ellos. Si esto es político, entonces, ¿por qué no lo llevamos ahí donde están las fuerzas representadas? Todas las fuerzas representadas ahí somos políticos. Quieren seguir dilatando el tiempo para instalar la comisión permanente. No es que la comisión lo establece la Constitución. Sí, pero también, que sigue con el también tema de la dice, comisión permanente. pero mire, ve, y le voy a decir una cosa, es que la interpretación que usted le hace es aislada. No le digo. ¿Por qué? Porque usted dice interinamente. Sí, pero ya le explico aquí No la lo digo abogadísima. yo, lo dice sí, la pero es que solo Constitución. leyó el primer apartado, Lo de léalo interino es completo. de la comisión Solicito, permanente sí, y ella se solicito. refirió a la sesión. No, Son pero dos cosas diferentes. No, es que usted leyó lo que decía el artículo de la comisión 22, de la Sí, comisión pero- permanente, dentro de las atribuciones. No, No, Mire, ve, el artículo 22 perdón. no tiene que Entonces, ver con la comisión. Escuche, bebé. No, usted, Mire, ve, la que- comisión permanente, déjeme hablar, Barrios. Pero no diga que usted es el al artículo inicio de su 22. intervención, usted explicó Ajá, cuáles son las atribuciones de la comisión permanente. 15 atribuciones. Entonces, dentro de las 15 atribuciones Ajá. está colocar interinamente. ¿Sí? Usted lo dijo. Colocar, interinamente. nombrar interinamente a los ¿Sí? funcionarios que nombra el Pleno del No, Congreso. pero ahí se comió una gran parte, ¿Cuál porque parte? dice en la que tiene
falta absoluta. Exacto. No había. Pero no había en Y el, yo le en el Ministerio explico. Público. El Espérese, fiscal ya va a y tener el su tiempo fiscal usted, adjunto, ya va no, a tener porque su es que le tiempo. miente al No, pueblo es que hondureño. no le estoy El mintiendo. fiscal y el fiscal Aprenda a adjunto leer. son Mire, ve, electos para un mire, periodo ve, de tiempo. leer ayuda. Una vez. Leer ayuda, una vez, estimado. Una vez que se termina, No. esa es una falta absoluta. No. No hay prórroga per se. No hay prórroga inmediata. Y la misma ley le dice en el Cuando la ley le dice cuando 4 dice años para el que presidente, si no son hay 4 años. elección por parte del Congreso Nacional, siguen en Renato. sus puestos. Yo, permítame, Ya usted que es habló 2 veces ya. mi tiempo. Ya lo va a tener usted, ya va a tener tiempo Habló para 2 eso. veces. Aprenda a leer y léale al pueblo hondureño, pero el pueblo hondureño puede leer perfectamente lo que yo le estoy diciendo y literalmente lo que aquí dice, ¿verdad? Entonces, nosotros no pensábamos que la comisión permanente iba a hacer esa atrocidad con 9 diputados Si poner en el Pleno se interinamente. legitimó después. No, ¿Ustedes después. votaron a favor? No, yo no, pero Ustedes después, votaron a favor. Después lo acaba de decir usted. Pero la acción de inicio está mala. Pues se hubieran puesto en el Pleno. La acción de inicio no hubieran está mala. legitimado eso, porque no lo hicieron. Sí, pero porque volvió Hay que político. decirle al pueblo hondureño que ustedes Ah, pero legitimaron ese escuche, nombramiento, que escúcheme votaron a bien. favor. Pero mire aquí cómo es la hipocresía del Partido Libertad y Refundación. El 31 de octubre se cumple un año de haber participado en la elección del fiscal. ¿Qué pasó ahí? Convocaron a sus colectivos de libre para amedrentar a la oposición, porque estábamos en el tema de la autoconvocatoria, ¿se recuerda? Ok. Entonces, la autoconvocatoria está legitimada, les guste o no les guste. El problema que ellos tienen es que no quieren que aprobemos proyectos de ley, que los debatamos, que le hagamos las reformas y las observaciones como corresponde la técnica parlamentaria, porque lo acaba de decir, ahí hay para el Estoy tercer de acuerdo, debate. estoy de Entonces, acuerdo. ¿por qué no convoca? Porque todo lo Sí. quieren llevar cocinado, pero ¿sabe Renato. por qué? Porque lo quieren amarrar. Yo- Que si no tienen los Ok. votos para los préstamos, no van a abrir las sesiones. Renato, Esa es una No extorsión. vine a nada al programa yo. Ah, sí llegó. Lo mismo que le dije a la Parece que diputada tiene 2 veces Yo de estar modero el hablando. programa. Por favor, respétenme que yo lo Renato, modero. pero está hablando 2 Yo veces. quiero que la gente entienda la conflictividad que ustedes generan. Por eso los dejo hablar. Si para mí el éxito de muchos programas es la molotera que arman los invitados, pero- a mí no me gusta la molotera. pero- Ahora sí tiene la palabra. Bueno, gracias. Es que si no, uno aquí se va únicamente escuchando a los compañeros. Y ¿Cuánto- yo he cuántos sido minutos ha muy estado claro yo he sido muy claro en lo que he dicho. Por ejemplo, el compañero Barrio lo ha explicado muy bien, el por qué no reúne los requisitos, pero ya las compañeras ya rebatieron con otros argumentos. Entonces, aquí no vamos a terminar nunca, Renato. No, y yo sé que ¿Verdad? es un No vamos problema a terminar serio en el nunca. que estamos metidos, sí. Y la abogada Maribel Espinosa decía algo muy claro, hay que decirle la verdad a la gente, decía. Abogada, usted es amiga mía, somos amigos, y usted sabe cómo funciona el Congreso. Y se lo voy a ir con todo respeto. Pero con su exposición también le viene a mentir a la gente. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque todos los proyectos que entran a debate al Congreso Nacional están previamente acordados con todas las bancadas, o por lo menos con las conmigo no. bancadas que van a tener los votos. Conmigo Por no. eso entran a debate, si no, no entran a debate. Y previamente a eso, gente de su partido y gente del Partido Nacional se reúnen con el presidente Redondo y le dicen, le vamos a dar los votos. Así funciona el Congreso. Cuando ya llega el proyecto a debate, todos sabemos que tenemos que votar por ese proyecto porque hay un acuerdo. Hay que decírselo a la gente. Pero eso no está reglamentado. No, Así es. pero se hace. Es que ella decía... Eso no lo hago yo. Ella Yo decía, por eso no digámosle miento. la verdad a la gente. Así es. Ujú. Y esa es la verdad. ¿Por qué no se ha sesionado? Porque no tenemos los votos para ninguno de esos Ya le tiene miedo al proyectos. Pleno. Porque no hay un acuerdo. El presidente Redondo se ha estado reuniendo con todas las jefaturas de bancada y le dicen que no y que no y que no a todos esos proyectos. ¿Por qué? Porque dicen que vamos a levantar el perfil si le cumplimos a la gente con lo que está pidiendo. Eso es la verdad. No vengamos aquí a mentirle a la gente. La Yo no le gente miento tiene a la derecho gente. a saber la verdad. Miren, por ejemplo, también es delito, abogada, también es delito retirarse de la sesión y romper el quórum, y lo dice la Constitución de la República. Y ustedes lo han hecho. Y aquí no ha venido un Ministerio Público a presentarles requerimientos fiscales a ustedes porque se retiraron, porque rompieron el quórum en varias ocasiones, o no se han retirado.
Dígame, yo recuerdo, Renato, porque yo voy al 100% de mis sesiones, a mí nadie me va a engañar acá porque yo voy a mis sesiones. Yo recuerdo, había valga la redundancia, había un acuerdo con el Partido Liberal. De repente la abogada no se había pasado todavía, estaba en el PCH, que íbamos a aprobar la ley de justicia tributaria. Habían los votos. Ese día iba a entrar la ley de justicia tributaria. Teníamos un acuerdo. Yo no sé quién lo llamó de afuera, ¿verdad? ¿Quién lo llamó de afuera? Y se aprovecharon con un discurso que dio Marlon Ochoa en el hemiciclo y los dos partidos agarraditos de la mano se fueron del hemiciclo y rompieron el quórum. Eso es delito también. Pero los vamos a meter presos a ustedes por eso. Si los metemos presos, lo que vamos a provocar es más conflicto político y más inestabilidad política en el país. Por eso es que muchas cosas se resuelven de forma política. Mi estimada María Antonieta, no fui yo específicamente el que quemé la Constitución aquella vez que ustedes no nos querían dar los representantes a órganos electorales, pero usted es la menos indicada para hablar de Constitución, tener esa Constitución en sus manos. A usted, y disculpe porque usted habla muy fuerte cuando se refiere a mí, a usted le debería dar vergüenza. Mire, 239, ya no se acuerda cuando violentaron la Constitución para la reelección presidencial, ya no se acuerda cuando vendieron el país en pedazos con la sede, ya no se acuerda de eso. Entonces, venir a hablar acá de respeto a la Constitución cuando no tienen ninguna autoridad moral me parece repugnante y me parece un irrespeto a la población hondureña. Entonces, ¿por qué no hay sesiones? Porque usted le están diciendo no, présteme eso. Usted le están diciendo no a todo esto. Por eso no hay sesiones. Ahí están los videos que me mandó el presidente reunido con todas las jefaturas de bancada y el cuento es el mismo. Y aquí vienen a trastocar la verdad. Por ejemplo, hablan de que la comisión permanente eligió al fiscal general. La comisión permanente eligió al fiscal de forma interina ante una ausencia absoluta, y si era absoluta, lo que había era un fiscal general adjunto que ya se le había terminado su periodo, ya se le había y se aferraba, por alusión, se aferraba, abogada, también, perdón, por alusión, se aferraba a estar en la fiscalía cuando ya le había finalizado. Y otra cosa, después se eligió al fiscal general en el pleno. Con mi voto en contra. Y votaron a favor. Y votaron a favor. ¿Sabe por qué votaron a favor los liberales? Porque le dieron al fiscal general adjunto. Y los nacionalistas, porque le dieron al director de fiscales. Por eso, porque esos son productos de acuerdo. No nos vengan aquí a vernos la cara de tonto a los hondureños y no le vengan aquí a mentir a la gente. Porque todo es acuerdo en el Congreso Nacional y ese es el acuerdo que queremos llegar con ustedes en esas reuniones que tiene el presidente Redondo para que aprobemos toda esta agenda, no solamente por el tema político electoral, que es lo único que les interesa a ustedes. Yo creo que eso es lo que hay que decirle a la población, porque la gente cree que los proyectos se presentan allá en el Congreso y entonces en el debate se consiguen los votos. Falso, abogada. Falso. Usted bien sabe que los votos se consiguen en las reuniones de jefes de bancada. Sí, yo sé que ambas se dan por aludidas, pero permítanme que yo tengo otros deberes con la empresa y con los anunciantes. Ir a la pausa. Para mí es fundamental también eso. Respeto y admiración a las diputadas mujeres que sacan la garra catracha en defensa del pueblo. Perderemos una excelentísima diputada con la ausencia de la abogada Maribel Espinosa. No queremos ideologías que no han funcionado en otros países. Basta de someter al pueblo. Esperamos que se lleve a cabo. Si lo impiden los de la oposición, se verán muy mal. Serán enemigos del pueblo. Deberían, como funcionarios públicos, ser obligatoria la presencia, trabajar con marcar la entrada y salida, solo darle al presidente proponer agenda. Basta de descontrol. ¿Por qué en esos foros, dice Wal Herrera, siempre van dos representantes de Libre y uno del Partido Nacional y uno del Partido Liberal? ¿No se sienten capacitados para ir solos esos de Libre? Oscar escribe que huevos, ahora se les tiene que aprobar lo que ellos piden, solo por evitar crisis, aprobar más
deudas para que eso lo roben, no más. Dice, ¿por qué el Congreso construye si se supone que para eso hay ministerios del Ejecutivo que deben hacer eso? ¿Por qué gente que no sabe de leyes y no ha estudiado ni puede interpretar leyes puede ser diputado? En ese Congreso hay gente que seguramente ni leer puede y ni se bañan. Ismael Ochoa opina, hoy se pondrá a prueba para identificar quiénes son los traidores de la patria. Libre cree que todos son papos. Quieren hacer todo ilegal a su antojo, la crisis ya está, pero morir con honor, reza nuestro himno, de pie ante la ilegalidad y la injusticia, escribe Oscarín, lo que está en base a ley se resuelve conforme a ley, dura lex sed lex. A algunos no les gusta la mecánica jurídica y atentan de frente contra el Estado de Derecho ante la pérdida de liderazgo y sobre todo del poder mismo en el Congreso Nacional. Tic-tac, escribe el televidente. Porque nada tiene que ver el fútbol con la política, ¿no? Aunque hay política de fútbol. Uno podría decir que ambos son circos, Renato. Entretienen, Sí, entretienen. Y en Honduras la política entretiene, solo que políticas como las que manejamos aquí desde los centros de poder históricamente multiplican la pobreza. Multiplican la pobreza. Miren, cuando un entrenador de fútbol ve que está perdiendo un partido, dice, entra este, y muchas veces en el fútbol, en 5 minutos, ese tipo que ingresó al campo, echado goles y remonta el marcador. Yo quiero hoy que como hacen los futbolistas, debatan basados en la Constitución y las leyes secundarias y echen los goles para aclararle al público en pocos minutos. No me digan que necesitan 10 minutos, 15 minutos para hacer entender al público. Me disculpan el símil que hago. Pero yo insisto, después de que los he escuchado, eso que dice Harry no está en el reglamento interno del Congreso. El deber de Luis Redondo, desde la perspectiva mía, cómo es la ley y el Estado del Derecho, es que tiene que convocar a sesiones. Si le baten, si le votan los dictámenes, así es la democracia. Así es la democracia. El deber de él es convocar a sesiones. De acuerdo. Y no las convoca. ¿Qué pienso yo como ciudadano? Porque previamente hubo un acuerdo o porque previamente los jefes de bancada le dijeron no vamos nuestra bancada a votar a favor de eso. Pero el deber de él es convocar a sesiones. Así tienen que ganarse el dinero en sesiones y que el público dilucide y diga quiénes son los que lo están traicionando. Pero porque los jefes de bancada le dicen no vamos a votar por eso, interrumpir el proceso de las sesiones, a mí no me parece eso Estado de Derecho ni de legalidad. Miren, cuando estaba entrando aquí, me dijo Harry, deme unos segunditos, que quiero disculparme con qué diputada, con Maribel. Y luego me dice Barrios, deme un segundito, que quiero hacer algo. Por favor, para que ellas intervengan porque se sientan aludidas con lo que ustedes han dicho. No, yo creo que a veces por el calor del debate se dicen muchas cosas. Yo conozco a la abogada Maribel Espinosa y respeto la interpretación que hace de las cosas, mas no comparto muchas cosas y ella sabe que no las comparto. Así que me disculpo así públicamente porque no le quise decir mentirosa, porque es una profesional muy destacada en el país. Ok, Barrios. Solamente reconocer en usted un detalle que quizá nadie se dio cuenta. En el cambio, en los anuncios, Renato fue a tomar agua, no sé qué fue, pero tenemos aquí 3 o 4 jóvenes y tuvo la deferencia, Renato, de pararse, detenerse, saludarlos y hablar con ellos y escuché todo lo que les dijo. Los exhortó de cómo debíamos comportarnos, fue una pequeña conversación de civismo. Muchas gracias, Renato. Óigame, qué oído el que tiene. Le dije a los muchachos, ustedes no son diputados en este momento, pero posiblemente lo lleguen a hacer. Escriban, capten, internalicen los debates de este momento para que ustedes sean diferentes en el futuro. No los estoy demeritando, porque el país sigue 10 años así como estamos. Óiganme. No, y reconocer, Renato, mire, aquí no nos peleamos, no nos ofendemos y hasta pedimos disculpas. Ok, vamos a ver. Usted se siente aludida y usted también se siente aludida. Sí, Harry Dixon dice que hay que hablarle con la verdad al pueblo hondureño.
Ari, yo es mi primera vez en el Congreso Nacional. Por eso no me siento ni avergonzada de cargar la Constitución, porque en estos 4 años lo que únicamente he hecho es pedir que se respete. Y el derecho parlamentario también es un respeto, que ustedes mismos lo han irrespetado. Libertad y Refundación, por eso no siento pena ni vergüenza. Se lo aclaro, ¿verdad? Porque no es lo mismo que usted ya ha repetido en varias veces siendo diputado y no ha podido respetar la Constitución ni ha hecho incidencia para respetar la misma. Y en ese sentido hay que hablarle con el pueblo hondureño. Usted dijo algo muy importante, hay que hablarle con la Constitución. Barrio decía que era potestad del Congreso, del presidente del Congreso Nacional hacer la agenda, pero yo le voy a leer la sesión donde dice los debates. Mire, aquí dice sesión y debates. El artículo 61 dice, una vez comprobado el quórum, el secretario le da lectura a la propuesta de la agenda, propuesta preparada por la Junta Directiva y jefes de bancada, que incluirá la lectura del acta anterior, ¿verdad? Entonces, ahí también le dice que una vez leída el acta de la sesión anterior, antes de ser probada, cualquiera... La directiva. ¿Quiénes la preparan? ¿Quiénes la preparan? La directiva, La prepara. Los jefes de bancada. Y los jefes de Bueno, bancada. eso es lo que están haciendo. Pero mire la coherencia. Ahora, a última hora, ya que van de salida, si nos dan la agenda, si se preocupan porque los jefes de bancada construyan una agenda. Pero es correcto lo que se está haciendo ahorita, entonces. A eso... Pero lo que se está haciendo ahorita Entonces, es correcto. Es correcto, mire, Ok, es gracias. correcto Gracias, de que María nos hayan Antonieta. mandado la Gracias, agenda María en Antonieta. tiempo y forma, mire Gracias, qué María bonito. Antonieta. Pero también es bonito decirle que tampoco no podemos seguir con las malas prácticas del pasado. Si cocinarlo todo y el pleno, Estoy solo de ir a acuerdo. levantar la mano como borrego. Estoy de no, acuerdo. el debate debe darse Estoy con de acuerdo. altura, tomar las observaciones de cada diputado y que se misma la comisión pueda aceptar. Y yo les tengo un cuestionamiento. Miren, yo he Sí. visto sesiones del Congreso que cuando a Luis no le conviene algo que se está discutiendo, cierra la los suspende. micrófonos. Eso no es democracia, suspende Harry, las por favor. Es sesiones. lo que decía a los jóvenes. La interrumpe cuando se le antoja porque no le conviene una Así es. coyuntura determinada del debate. Y no se los he visto solo a ustedes. En el pasado lo miré también. Por favor. Eso no es democracia. ¿Usted se siente aludida también? Bueno, Aunque ya se disculpó, Harry. agradecerle la disculpa al abogado Harry Dixon, porque no soy mentirosa. Gracias. Decirle que el problema aquí se viene arrastrando. Las prácticas indebidas que se hacen en el seno del Congreso, en donde se inobservan las normas parlamentarias, no justifica por qué no prorrogan las sesiones. Aquí venimos por la prórroga de las sesiones. Aquí vimos una nutrida agenda. Discutámosla. ¿Y por qué no prorrogar y discutir todo eso en diciembre y enero? Noviembre, ¿por qué no? Si tenemos que trabajar, nos pagan el pueblo hondureño para que sesionemos. Mucha más razón. Tenemos una agenda amplia, perfecto, vamos al pleno, discutámosla. Yo quiero decirle que mi voto ha sido siempre consciente. Me voy a ir de este Congreso solo con un arrepentimiento. Y se lo he dicho al pueblo hondureño y le he pedido perdón al pueblo hondureño. Haber votado por Luis Redondo. Ese ha sido mi error, porque no era el hombre indicado para dirigir el Congreso. De ahí en adelante, yo no he votado por nada que perjudique a la nación. Y tampoco voté por legitimar a un fiscal que a todas luces era político, ni voté por la amnistía y otras cosas. Ok, entonces miren, mi deber es moderar, no inducir, sino darle las cosas como son para que ustedes al final tomen las decisiones. Aquí lo que está pasando es, y se lo dije al comienzo, y lo voy a decir rápido, la oposición teme que si no se amplían las sesiones ordinarias, un grupito de diputados en una comisión permanente, aunque usted dice no pueden hacerlo porque la Constitución no les da facultad, pero el temor de ellos, el problema es que ahí hay un problema, que ya una comisión permanente eligió el fiscal. Pero es que eso sí lo permitía. Eso lo permite. Bueno, lo nombró. Interinamente. No está- Interinamente. Ok. Interinamente. Entonces, miren, y yo les digo algo. Yo creo que el gran temor de la oposición
es que si no hay declaratoria oficial después de 30 días, el 30 de noviembre, esa comisión permanente, al no ampliarse las sesiones ordinarias, decida, recuente y decida quién va a ser Pero el eso es próximo lanzarle presidente. incertidumbre a No lo es que está haciendo el incertidumbre, Consejo es Nacional que Electoral. en Lo está haciendo bien. en esencia por eso Déjeme quieren un que se espacio. amplían las sesiones ordinarias. Déjeme unos segundos. Mire, si el objetivo es meter incertidumbre, Sí, que lo meter digan, caos, que lo digan. meter anarquía dentro del ambiente electoral, pues hay que ser claro, pues, porque ya aquí nuestro compañero Barrio fue muy claro. Trajeron la Constitución, les leyeron los artículos, los dejaron bien claros desde el punto de ¿A vista usted? constitucional y aún así siguen con la retórica que la comisión Por permanente. aquello de la elección del fiscal. Pero fue La elección interino. Por aquello de la elección del fiscal, del Harry. fiscal se eligió dentro del marco de la Constitución interinamente y después se eligió en el funciones pleno. en el pleno con los votos de los liberales Y de con los votos de los nacionalistas. nacionalistas. Entonces no hay ningún problema. Porque Ahora, todo, yo lo que he estado viendo, no solamente en el Congreso, porque no nos quedemos en el Congreso, Sí. vayamos a toda la institucionalidad. Aquí hay caos, crisis en el Congreso, en el Consejo Nacional Electoral, en el Tribunal de Justicia Electoral. Aquí hay crisis en todo. Y Totalmente. eso hay que ponerle cuidado, porque ¿a quién le está interesando esa crisis? Porque recordemos que ya tuvimos una crisis el 9 de marzo, cuando las urnas las mandaron en busito y los tiraban al suelo. ¿A quién le interesa una crisis electoral en este país? A nosotros ustedes. no, nosotros Si ustedes lo están en decimos el poder, contundentemente Harry. acá. Nosotros estamos ganando las elecciones. A quien le interesa aquí es a los que están perdiendo las Pero yo te elecciones. digo algo, Harry. Yo te digo algo. Yo en elecciones pasadas, cuando no los inscribían a ustedes en los órganos electorales, yo los vi a ustedes con actitudes también como las que hoy tiene la oposición. Pero era legal, era Ok. justo, correcto que nosotros tuviéramos representantes en órganos electorales. Solo te voy a decir algo. Solo te voy a decir algo. Miren, el problema aquí es que hay mafias elitistas de la política que negocian al margen de la ley. Las hubo en el pasado y las hay ahora. Por eso toda esta confusión. Hay mafias elitistas que negocian al margen de sus partidos sus intereses personales. Sí. Fíjense lo que voy a Es pasar cierto. en este Eso momento. es cierto, Es estamos de cierto, acuerdo. estoy de acuerdo con Estamos eso. de acuerdo. Totalmente de acuerdo Sí, con eso. sí. Pero, Estamos de acuerdo. pero Totalmente de de acuerdo. todos los partidos. Sí, Estamos de acuerdo. totalmente de Todos los acuerdo. partidos. Esa mafia le apuesta Miren, a todos los de partidos. todos los partidos. ¿Sabe cuál De es el todos problema, los Renato? partidos. Mire, ve. Es que de afuera, aquí hay actores externos que están metiendo las manos en el proceso electoral. De ¿Y sabe izquierda cómo se y llama derecha. eso? De Se llama izquierda Ley y de derecha. Justicia Tributaria. De izquierda y derecha. De izquierda y Ley de derecha. Justicia Tributaria. Ok. Mire, Renato, yo le voy a decir una cosa. Harry Dixon se está religiendo para ser diputado nuevamente por Francisco Morazán. Barrio se está religiendo. ¿Usted también? No estoy religiéndome al Congreso sí, Nacional. que usted va de... Designada, candidata Ojo. designada. Perdón. Pero ustedes Pero van a va por un reelegirse puesto, al pues. Congreso Nacional. Somos candidatos. Ustedes deberían de acompañar la autoconvocatoria, porque esos proyectos de ley podemos hacerlo, debatirnos en el Pleno Legislativo. Ustedes deberían de Convoquémoslo en el apoyarlo. pleno normal. Claro. mi Antonieta. Entonces exíjanle En el a Luis pleno Redondo normal. que haga el pleno. Pero ¿Por qué no le exigen? comprométanse a dar los No, votos en es ese que no se proyecto. comprometió. Vamos a No, debatirlo. yo le pregunté al jefe de bancada Vamos si iba a a apoyar debatirlo. estos proyectos y ¿Por me qué- dijo ¿Por que qué no. me está pidiendo comprometer mis votos? Vamos a debatirlo. Paren ahí. Porque en este momento mi productor ha recibido 2 clips sobre lo que Mario Segura y Tomás Zambrano en esas reuniones que hablan, Sí, que claro. no son así como necesariamente reglamentadas en ese reglamento interno del Congreso. Por eso les digo, el deber de Luis es convocar a sesiones. Sepa que va a perder o que va a ganar con sus proyectos. Miren, 2 clips. Me dice el productor que son 15 segundos. Le pregunto al productor con todo el material que le llega. Ey, póngale. Ajá, ¿quién te lo envió? ¿A qué hora permitime? ¿A qué hora te lo envió? Porque mi deber es que ustedes tengan el panorama universal de la política hondureña. ¿Quién es el primero que está? Tomás Zambrano. Voy con Tomás Zambrano. Es que ahora ustedes se graban.
Ayer pasamos un audio entre Mario, Morazán y Mario Flores. que Mario Morazán le grabó lo que le estaba diciendo en una conversación privada a Mario Gutiérrez. Mario Urrutia. Mario Urrutia, perdón. Tengan cuidado ahora. Tengan cuidado. Ustedes los políticos se graban y después esas cosas las sacan como argumento. Pero el primer clic, Tomás Zambrano en una de estas reuniones de Luis Redondo con los jefes de bancada. Tomás Zambrano. Los subrayamos como 5, las compañeras están de acuerdo y quedaron ellas de informar a la bancada. Entonces por eso te dije, los temas de salud posiblemente los vamos a acompañar, pero las dos compañeras que estuvieron, Liz y Johanna, que aquí estuvieron la semana anterior, se manifestaron a favor de esos temas. Entonces son temas que posiblemente la bancada los acompañe. Temas de... Ok. Pero al final, ¿qué fue lo que dijo Tomás Zambrano? Que en algunas cosas los iban a apoyar. Así es. Sí. Sí, ya Eso fue lo que tenemos dijo, ¿verdad? consenso, porque no... Ok. Mario Segura. Mario Segura. Yo estuve hoy en la reunión de bancada y hay préstamos que nosotros los vamos a apoyar, ¿verdad? Y hay otros que merecen un mayor análisis, que lo quedamos de hacer el día de mañana, para consultar sobre algunos proyectos que nos gustaría ahondar más. Porque yo no quiero que los partidos de oposición y principalmente el Partido Nacional después salgan diciendo que el Partido Liberal es el que se opone a que hayan, o el que no quiere que haya esto o lo otro. El problema es que yo vengo de una bancada que no es vertical, ahí no es lo que nos vayan a decir que hagamos, debatimos, ¿verdad? Como es normal. Y eso queremos dejarlo bien claro, lo que ha dicho Tomás, los proyectos que ellos dicen, nosotros los compartimos. Hay otros proyectos más que se agregaron que también hoy hablé con la bancada. La bancada está de acuerdo, pero tenemos que hablar con el central ejecutivo y el candidato, y a mí no me da pena decirlo, ¿verdad? Miren, este ciudadano de Honduras les dice, el deber de Luis Redondo es, después de hablar con los jefes de bancada, convocar, trabajar, demostrarnos que se ganan bien el salario, pero solo porque sé que no me van a apoyar en un proyecto de ley, no convoco. Desde esa perspectiva, yo le doy la razón a esta gente cuando se autoconvoca por esa parálisis. Renato, pero yo, fíjese que en aras de la objetividad, porque yo estuve en esa sesión y efectivamente Tomás Zambrano, el jefe de bancada, sí estaba de acuerdo en 15. Yo lo digo porque yo estuve en 15, se habían consensuado. Entonces seguíamos consensuando. Cuando el jefe de bancada del Partido Liberal dice, y yo le pregunté de esto, Tomás sí me dijo que no, que él no acompañaba a porque yo soy del departamento de Cortés y me interesaban los del departamento de Cortés, y me dijo, déjeme, abogado, ir a mi bancada a preguntar si vamos a apoyar estos préstamos. Y por eso él dice, voy a ir a consultarlo con el Consejo Central Ejecutivo, con mis compañeros de bancada, a ver cómo vamos a hacerlo. Es correcto. Precisamente entonces, a partir, porque no se presenta el clip, en donde el presidente Redondo establece que dado que el jefe de bancada del Partido Liberal está pidiendo ir a reunirse con su bancada y con el presidente del Consejo Central Ejecutivo, convocó a esta sesión que se va a realizar el día de mañana. Pero precisamente a petición del jefe de bancada del Partido Liberal. Mario, pero si son temas de salud, como lo manifestaron los jefes de bancada que van a acompañar, ¿ustedes también están de acuerdo en esos proyectos de salud? Pregunto. Le voy a no, le pregunto porque entonces tenemos un acuerdo. Si me está preguntando, déjeme que le conteste, pues. Los de proyectos de salud. Esto es lo que me informan a mí del Congreso No Nacional. te extiendas porque tengo el tiempo ya bien corto. Poco. No quieren aprobar nada. Primero decían 4, luego 9, luego 15 y luego 1. Tienen una agenda diferente, otra agenda con otros planes. No les importan los dictámenes del pueblo. O sea, han estado jugando con esas reuniones. Que te pregunte ahora, Maribel. En primer lugar, quiero dejar claro algo. Nada de todo lo que se está debatiendo en este momento justifica por qué no somos convocados a sesiones. Si tenemos o tienen, porque yo no he visto, yo ya tengo mi propia opinión porque recibí en mi correo todos los proyectos. Entonces, si ya recibimos los proyectos, si ya se pusieron de acuerdo en algo, ¿por qué condicionar? ¿Por qué no convocar? ¿Qué estamos haciendo el día de hoy a las 3 de la tarde?
solo prorrogando el plazo para que podamos debatir y aprobar todo esto. ¿Dónde está lo ilógico? No, en eso no hay ilógica. Yo te digo. La ilógica está en una posición del presidente del Congreso que está negándose a cumplir con sus deberes. En lo que coinciden, ¿por qué no convocar a una sesión ordinaria para aprobarlo? Así es. Y lo otro, No entiendo. ¿por qué no aceptar ampliar el periodo ordinario de sesiones hasta tal fecha? Pero es uno de los proyectos Entonces, ¿por qué presentados no lo por el mismo hacemos, pues? presidente Redondo. Ampliar las sesiones Sí, ampliar ordinarias. las sesiones, aquí Voy a está. Ya lo decir- sabían Ahí está el ustedes. proyecto. Sí, pero- presentado por el pero presidente aquí Redondo. viene, Pero aquí ¿por qué no viene convoca? ¿Y entonces por qué no convocan? Porque necesita convocar, no, necesita es que no consensuar hay la agenda. justificación Así de lo eso. dice la ley. Que él quiere que, Renato, que le Renato, aprueben lo todo dice eso. dice la ley Renato, eso. deme un Para segundo. hacer Renato, Congreso. deme un segundo. Yo Mire. quisiera... Mire, yo les digo una cosa, y quiero escoger bien las palabras para no ofender a nadie. Aquí la práctica del Congreso todos la conocemos. Yo he sido un crítico de esa práctica. Depravada. No, yo no. Yo he sido un crítico de esa práctica. Sí. Lo he escuchado. Pero todos los Lo he partidos, escuchado. especialmente los grandes partidos, se ponen de acuerdo allá Sí, antes. en la oficina del presidente. Hoy, solo hoy están protestando porque estamos en tiempos electorales. Solo ahorita están protestando. Pero lo demás, María Antonieta, se van allá a la oficina de Pero Redondo mire, a ve, negociarlo. solo hasta ahorita están presentando Solo la agenda. ahorita. Solo hasta ahorita ustedes están presentando todo ese Aprueben montón esos- de proyectos aprobemos de ley. todos esos proyectos. Tuvieron 3 años, Aprobemos 4 todos los meses, proyectos. llevan 3 años, 8 meses esperando que esos dictámenes salieran. Sí, porque quise- esos proyectos de ley no son Mire, presentados aprobémoslos Yo, todos. yo actualmente. quiero decir algo que es serio y no va con politiquería porque ni a cargos de elección popular voy. El gobierno, como gobierno, tiene el deber de generar certidumbre, porque ellos tienen el poder. Los gobiernos conducen la política general en el país. Y este gobierno, en lugar de generar confianza, certidumbre, genera lo contrario. Y esto es lo que está haciendo Luis Redondo, porque no hay justificación por la falta de convocatoria a sesiones ordinarias. Y aquí termino antes de ir a la pausa. Yo siento que donde tienen el abismo, el sector oficial y el sector de oposición, es que temen que se repita la historia de Joel Zelaya. No sería repetición, perdone. ¿Y qué sería? Agravamiento. Bueno, pero a repetición, ese es el temor de ustedes. Pero no es tanto ni el temor ese, si se respetara la Constitución y no se interpretara a conveniencia de eso, sino únicamente que hay tanto trabajo que hacer y tener paralizado el Congreso no existe justificación. Y alguna. ustedes se han salido del Congreso, ustedes han roto el quórum y me vienen a decir O ustedes llegan a qué la 1 de la pasan, mañana. O llegan a la 1 de la mañana Cuando estamos votando. cuando lo llaman, por Sí. Dios santo. Hay que ser, ahí están, Sí. ahí están los videos. Aquí hay algo pero- más profundo, Ah. aquí hay algo más profundo, aquí hay algo más profundo todavía. Yo puedo estar equivocado, pero creo que el temor es que de no ampliarse las sesiones ordinarias, una comisión permanente Ponga el presidente. en los próximos meses imponga. Porque no me vengan a decir a mí, la comisión permanente no va a trabajar democráticamente, inclusivamente, no lo creo. Renato, pero no deje la eso en, Junta en el directiva, imaginario la Junta popular. directiva No lo todo lo está deje, dejando. perdón, no lo deje en el Sí, porque imaginario pareciera popular. que usted- Porque ya ¿Sabes? Barrio ya lo Sí, explicó sí. constitucionalmente. No puede Mira, la comisión permanente. Sí puede. La No lo historia de deje. este país, No debe. ¿sabes por qué yo No quería debe. la constituyente? Puede. ¿Sabes por qué yo quería la constituyente? Por tanto parche que le han hecho, de tal manera que esa constitución de la República, Estoy en contra de subsiguiente significa siguiente. Mire, aquí cuando Mira, hablamos de fíjate bien lo que estoy constituyente, diciendo. cuando hablamos de constituyente acá nos dieron golpe de Estado. No, no estoy hablando de constituyente, estoy hablando que tiene tantos parches que, según la Constitución de Honduras, contraponiéndose con la Real Academia, subsiguiente significa siguiente. Y partiendo de esa premisa, miren, yo se lo voy a decir, los políticos son capaces de interpretar al margen de la democracia y la ley cualquier cosa si les conviene políticamente. Estoy de acuerdo. Este ciudadano de Sí, Honduras estoy de está acuerdo. harto de eso. Estoy de Voy a acuerdo. la pausa y retorno.
Dice un televidente, prohibido olvidar que el diputado que no asista a la convocatoria de hoy no merece que le demos el voto. Hoy se va a saber quién está a favor del pueblo hondureño. No lo hubiese preguntado porque estábamos en otro tema, pero me dice este diputado Ramón Barrios, no me lo dijo así, que el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con esa solicitud que le lleguen las actas en el nivel electivo presidencial el 30 de noviembre, orinó fuera de la nica. No, yo creo que Rapidito. esa solicitud que muy bien ha dicho la presidenta del Consejo Nacional Electoral le va a dar respuesta. Yo creo que ya las atribuciones de las Fuerzas Armadas están en la Constitución de la República. Y es en el tema electoral, porque tiene muchas atribuciones, pero en el tema electoral, él garantiza el voto de los ciudadanos con el transporte, la custodia, los 3 verbos. Y hasta ahí. Hasta ahí. ¿Orinó fuera de la nica? No, yo no quisiera No, decir solo esa dígame sí o expresión. no. Yo creo que la expresión es mía. Su petición no está establecida dentro Ok. de sus atribuciones constitucionales. Usted me pidió unos segunditos. Solo para decirle y referirme a su comentario. No se le está yendo de las manos al Partido Liberal el triunfo. Obviamente ese es el discurso de nuestros adversarios políticos. Decirle al pueblo hondureño que Salvador Nasralla es, dentro de los 3 más fuertes, el hombre sin vinculación de narcotráfico ni corrupción. Es la esperanza, es diferente, no es parte de ninguna mafia. Ok, gracias. María Antonieta. No, gracias por la invitación, Renato. Invitarle a los compañeros que se están religiendo, tanto del Partido Liberal, Partido Nacional, Partido PCH y todos los que están postulándose a ser diputados y que están actualmente, que le exijan a Luis Redondo a tener la convocatoria. Jari. Sentémonos por el bien del país. Nos eligieron para resolver problemas y hoy somos parte del problema. Así que yo espero que nos sentemos y lleguemos a resultados positivos para el pueblo hondureño. Dejen de estar pensando en sus partidos. Ya vendrá el 30 de noviembre el pueblo, y el pueblo va a decidir por quién va a votar. Ok.